Padre, gracias, Señor, esta mañana. Nos presentamos ante usted en adoración y reverencia. Venimos, Señor, ante usted reconociéndole como nuestro Señor, pero también como nuestro Salvador, a celebrar el domingo. Queremos, Señor, iniciar esta mañana reconociéndole como Dios, reconociéndole como nuestro Señor y una vez más reconociéndole como dueño de nuestro ser. Señor, nos presentamos esta mañana porque anhelamos escuchar su palabra. Anhelamos, Señor, ser exhortado por medio de ella, y le ruego, Señor, que nos dé la convicción necesaria y requerida para ver la profundidad, la belleza y cuán completa es tu palabra para nuestras vidas. Guíenos, Señor, guíenos, llévenos, que su palabra dé luz a nuestro corazón en los textos que vamos a estudiar en esta mañana y durante el resto del servicio de hoy. A ustedes sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. El domingo pasado, la lección pasada, habíamos iniciado sobre cómo tratar la ira, cómo realmente podemos responder de una manera correcta ante esta emoción que es dada por Dios. Y si recuerdan, una de las cosas que vimos es que parte de la ira forma parte de una emoción dada por Dios. Pero el problema está cómo nosotros lo manejamos. Y la mayoría de las veces lo manejamos de una forma pecaminosa. Somos arrastrados por nuestros impulsos, somos arrastrados por nuestras emociones y por ende terminamos pecando. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a que nos podemos enojar, ya que es una emoción, pero lo que nos restringe es a no pecar. No debemos pecar. Entonces, la lección pasada habíamos quedado en este punto. Si usted se está incorporando ahora y no ha visto la otra lección, bueno, en nuestro canal de YouTube se encuentra el listado de todas estas enseñanzas y lecciones que hemos estado dando. Y esta es una continuación para culminar sobre la ira. Entonces, habíamos terminado sobre cuáles eran las formas pecaminosas de cómo nosotros manifestamos la ira. De una otra manera, nosotros como seres humanos tendemos a manejar la ira incorrectamente. Y dijimos que una de ellas es, como dice allí, estallamos, somos explosivos. Hay personas que cuando se airan, gritan, cuando tiran las cosas, patean las cosas, empiezan a gritar y de una manera bien volátil, como dice allí. Pero también hay otro tipo de persona que en vez de estallar se internaliza en su ira. No lo manifiesta públicamente, no lo hace sentir. Como dice acá en Chile, pasan piola, pasan desapercibidos por la ira. Pero dentro lo que está ocurriendo en la mente y el corazón de la persona es que hay una ira, hay un control que se manifiesta en el rostro. Entonces, como... Y claro, entonces allí dice, en medio de la eternización es que nos picamos, nos resentimos o nos ofendemos, sin expresar ninguna palabra o gritos o acción. Sin embargo, como les decía, esto forma parte de una reacción pecaminosa. Ahora, el punto que vamos a entrar ahora es qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué demanda el Señor de mí con respecto a la ira? ¿Cómo yo debo hacerlo? ¿Cómo yo debo responder? ¿Y qué dice en general sobre este tipo de ira pecaminosa? Entonces, lo primero que debemos hacer es que la ira proviene del corazón. Todo lo que se manifiesta exteriormente en nuestro ser o en nuestra vida es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. En lecciones anteriores había mencionado que cuando alguien está trabajando y se golpea con un martillo y grita y de repente sale un garabato, ese garabato no es que vino de la boca, sino que vino
del corazón. Garabato, mala palabra, grosería. Viene del corazón. Cuando manifestamos la ira, exactamente igual. La ira surge porque proviene del corazón, proviene de allí. El corazón es la fuente de nuestras emociones. Mateo 12:34 dice, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que dice es que lo que hay en mi corazón se manifiesta. El problema del enojo que nosotros a veces tenemos no viene de la boca hacia afuera, sino que viene del corazón, donde no se ve. Otro punto es que la Biblia describe que la ira es peligrosa. La ira pecaminosa, la ira, cuando nosotros respondemos de una manera pecaminosa, es peligrosa. Y tú y yo debemos estar conscientes, debemos estar meditando que este tipo de emoción, al no ser causado correctamente, deriva a un peligro. En Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No te apresures, no te apresures. Si usted es de aquellas personas de que explota fácilmente por una injusticia, tan sencillo como que tú estás haciendo la fila para pagar y alguien se te pone al frente sin decirte nada, ¿qué ocurre en ti enseguida? Le perforas el hombro, oye, te estás colando, ¿no? O te enojas o vas y lo acusas. Entonces la Biblia lo que dice, no te apresures a enojarte. No sabes qué situación puede estar pasando la otra persona. Siempre la Biblia nos demanda pensar bien. Bueno, de repente tiene que llegar temprano a su casa, tiene un familiar enfermo y quiere hacerlo lo más rápido posible. Pero la advertencia, hermano, es que no debemos apresurarnos nuestro espíritu al enojarnos. Porque fíjate allí, el enojo se anida en el seno de los necios. Entonces, es peligrosa. Tercer punto, o letra C. La ira suele ser asesina por naturaleza. Eso lo dice las Escrituras. El Señor Jesús, hablando acerca de la ira, precisamente el contexto, Él de una forma maravillosa nos hace más sensible con respecto a nuestros hermanos. A tal punto que nos dice, mira, de la manera como tú estés tratando a tu hermano en el enojo, es comparado como si tú estuvieses asesinando a alguien. Mateo 5, 21, 22 dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Yo creo que el tiempo no nos permite hacer una exposición acerca de este pasaje, pero habla específicamente de la manera como nosotros tratamos a nuestros hermanos, de una manera irrespetuosa, de una manera llamándola idiota, y cómo se asemeja mucho de lo que nosotros deberíamos merecer por tal acción. Entonces, en ese sentido, hermano, la naturaleza de cuando nosotros reaccionamos de ira hacia alguien es con ganas de hacerle daño. Por más que tú ames a tus hijos, por más de que tú ames a tu esposa, cuando la ira surge de ti hacia otro, el corazón de la ira tiene una tendencia asesina. De hecho, no debe ser para extraño nosotros leer noticias devastadoras de personas que asesinan a otros, aún entre familias, precisamente por el hecho de que ocurrió por una riña, precisamente por el hecho de que uno se dejó airar y se dejó llevar. Y es lamentable que siempre termine así. Génesis capítulo 4, lo vimos la semana pasada, creo que era el capítulo
para ser preciso, sí, capítulo 4, hablaba sobre Caín, cómo él inició con la ira, se enmudeció, cambió su forma cambió su forma de su rostro, se vio transformado, y allí precisamente ocurrió después, minutos después, asesinó a su hermano Abel. Entonces, hermanos, la ira descontrolada, aún así, por más que Caín no gritó, Caín no estalló, sino que él fue bien sarcástico con las respuestas hacia el Señor, él realmente estaba muy enojado, sin tenerlo y cesó, se internó en su emoción y aún así respondió de una manera incorrecta, asesinando a su hermano. La Biblia dice sobre la ira que nosotros le damos oportunidad al diablo. Hermano, estos versículos deben hacernos alertar, nos debe causar una pequeña alerta o ser sensibles a la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos una ira por cualquier tipo de razón, al no ser controlada, tú debes ponerte en la posición, oye, ¿puedo darle oportunidad a Dios de que que yo pueda realmente mostrar a Cristo? ¿O yo le estoy dando oportunidades al diablo? Entonces, el versículo dice Juan 8:44, dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, lo vemos en Efesios, cuando hay advertencias sobre la vida nueva en Cristo y habla sobre el enojo, dice, no enojéis, no den oportunidad al diablo, pero el Señor Jesús nos dice que aquella persona que no ha nacido de nuevo, aquella persona que no tiene la manera de cómo controlar su ira, su voluntad está atada a los deseos del diablo, como dice acá Juan 8:44. Y todos sus deseos y todo lo que mueve el corazón de la persona no creyente es una manera pecaminosa que conduce a cómo el diablo opera en la vida de estas personas. Es un padre de mentiras, habla su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. La Biblia dice que aquellos que se entregan a la ira están en riesgo de perder el control. Parece como decir, bueno, pero es que es obvio, ¿no? Pero muchas veces, hermano, a veces lo que es tan obvio no lo recordamos. Y caemos una y otra vez, y 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 una y otra vez. Para eso está la palabra de Dios, para que tú y yo profundicemos en ella, la meditemos, la peguemos en ciertos lugares para que nosotros podamos ser alentados, exhortados por medio de ella. Mira lo que dice Proverbio 25:28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Pregunto, ¿tú duermes en tu casa con todas las puertas abiertas? Por más que vivan en el sur, ¿no? La gente cuando dice, no, en el sur de Chile se vive fantástico, en paz. Tú podrás vivir en una zona totalmente remota, pero ¿tú te atreverías a dormir así tranquilamente? No, ¿verdad? Yo creo que nos da un poco de inseguridad porque las puertas o la casa en sí nos provee una protección. Entonces, la Biblia precisamente habla, Proverbios 25:28, dice que aquella persona que no se controla es como está propenso a ser atacado, propenso a que ocurra todo lo peor, porque se deja llevar por la ira. Entonces, la advertencia que debemos dominar nuestro espíritu. Proverbios 29:8. Los provocadores agitan la ciudad, pero los sabios alejan la ira. Una vez más, la advertencia es que hay personas que realmente se dedican a ser airados. Y de repente tú, no sé si te ha pasado de que tú estás en un lugar y de repente, no sé, o viendo un partido de fútbol o tenis o lo que sea, y ves que alguien reclama y tú también quieres reclamar. ¡Ay, es verdad, sí! Es porque te sientes contagiado. Y en el enojo ocurre exactamente lo mismo.
Muchas veces entre las parejas, ¿no? Siempre en el matrimonio siempre hay uno de que es más tranquilo, mientras que el otro es como el otro o la otra es como más así. Y a veces, sí, es verdad, por más que el esposo hubiese no tenido razón, pero para alentarlo en su enojo, sí, sí, y puede hasta pelear y ocurren muchas cosas. Entonces, hermano, la Biblia dice que estos son provocadores. Hay personas provocadoras, hay personas que mecha corta, como lo hablamos la vez pasada. Pero los sabios, las personas que tienen un discernimiento correcto de lo que puede ocurrir al no tomar el control, se alejan, se alejan. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Hermano, como decía la vez pasada, la ira tuya puede ser muy legítima. Puede ser legítima, puede ser que tú llegaste, como les decía la vez anterior, llegaste a un sitio a comer, llegaste súper apurado, llegaste con demasiada hambre, pediste y digamos que son una familia de 3, llegaron las de tus hijos, llegaron las de tu esposa y no llegó la tuya. ¿Cómo reaccionas allí? Puede ser legítimo que, oye, la persona se olvidó anotar tu pedido y tu ira puede ser legítima porque no tomó la orden. Pero hermano, no tienes el derecho, no tenemos el derecho, bien sea por ser legítimo, para nosotros dar rienda suelta a la ira. Debemos ser controlados, debe haber un control. El sabio, somos sabios cuando sabemos canalizar nuestro enojo. Somos sabios cuando realmente sabemos cómo responder ante la presión. Como dice allí, la reprime. Mientras el mundo te dice, el callar es de tontos, la Biblia te dice, es sabio reprimirlo. Yo soy fácil para hablar, yo soy chispita, yo soy contestón, yo le digo las verdades a la gente porque no me quedo callado. Hermano, sé sabio. Hay sabiduría, hay bendición. Muestras el carácter de Cristo viviendo en ti cuando tu ira es controlada. Por último, la ira es, como dice allí, es destructiva y conlleva muchos otros pecados. Si nosotros llegamos a hacer el ejercicio de dimensionar cuando ocurre la ira y ve como en un futuro qué va a pasar si yo sigo en ese camino, hermano, sería garrafal. Yo creo que nunca caminaríamos allí. Pero la ira en múltiples ocasiones es destructiva y conlleva pecado tras pecado y de una manera muy garrafal. Como les decía, lamentablemente he leído noticias donde entre familias, simplemente por celo, por riña, familias contemporáneas, no estoy hablando ni siquiera de Caín y Abel, pero familias contemporáneas, donde hermanos peleados por años, que no se hablan porque están enojados, donde separan a la familia, donde lo mantienen como enemigo, simplemente por una ira, y trae destrucción. Y una de las cosas, hermanos, para terminar este punto, es que cuando creemos en la destrucción pensamos que es la destrucción hacia nivel general, ¿no? Y cosa que es cierto, pero los primeros afectados somos nosotros mismos. Aquella persona que explota, aquella persona que siempre anda enojona, aquella persona que siempre anda en un estado de ira, enojado, bien sea interno o volátil, las personas al final no van a querer estar con esta persona. Si yo soy muy enojado, yo siempre voy a estar resentimiento, mis palabras van a salir resentimiento, va a salir murmuración, va a salir no voy a gratitud, voy a empezar a murmurar por aquellos. Hermano, nosotros mismos nos estamos haciendo daño, las personas no van a querer estar con nosotros, más en nuestra familia. Y conlleva, como dice allí, muchos otros pecados. 1 Samuel 18, del 8 al 9, dice, entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más falta
sino el reino. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. No voy a extenderme acá, pero Saúl tenía cierto celo contra David, había manifestado esto, y ahí en adelante David le servía, pero en cualquier instancia le agarraba y le lanzaba una lanza a David con tal de matarlo. Y siguió incrementando su enojo y su ira hacia David. También hay otro ejemplo en el Salmo 106, 32, 33. Dice, también hicieron que él se enojara en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por culpa de ello, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios, hablando de cómo Moisés se precipitó y pecó, simplemente porque el pueblo los impulsó y él se vio abrumado por la ira. Ahora, esta sí es la última. La ira es contagiosa. Proverbios 15:1 dice, la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Muchas veces una simple palabra, un simple sarcasmo que nosotros podamos decir a alguien, termina explotando. ¿Por qué me dices esto? Y ahí ocurre la explosión de la relación. Entonces, la palabra es hiriente. Las palabras hirientes hace subir la ira. Proverbios 15:18. El hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Muchas veces, hermano, caemos en una relación de conflictos con otro porque simplemente nos precipitamos al hablar, porque contestamos de una. Y muchas veces como que la persona falla una sola vez y ya queremos como hacerla saber de que ese fue el fallo. No aceptamos lo más mínimo. Pero como dice aquí, el lento para la ira apacigua el pleito. Proverbios 22, 24 al 25. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. No seas que aprendas sus maneras y tiendas lazo para ti mismo. Hermano, discierne mucho con quién te relacionas, cómo las otras personas reaccionando. Es muy fácil para nosotros seguir, nosotros somos así, o sea, el ser humano copia la manera como hablan, cómo se expresan, cómo actúan. Y muchas veces la Biblia nos da esta advertencia del hecho de que uno de tus familiares reaccionen así, aun si es tu esposo, si es cristiano o no, quizás hay un área donde debe ser trabajado en su vida, pero tú eres responsable de cómo responder entre la ira. Entonces la Biblia dice, no copies eso, no copies el pecado que hay en esta persona. Pero sobre todo hace una advertencia en este pasaje sobre discernir bien con quién nos relacionamos, con qué persona realmente está influyendo en nuestra vida de una manera pecaminosa y por ende afecta a nuestras relaciones y nos afecta a nosotros mismos, pero principal ofende a nuestro Señor. Aprendemos la manera, como dice, no sé si ustedes le dicen, pero siempre aprendes lo malo. Mi mamá me decía, no, aprendes lo malo, deberías copiar lo bueno, cuando estaba pequeño, ¿no? Aprendes puro lo malo. Y es porque somos así por naturaleza. Aprendemos siempre lo malo. Ahora bien, vimos toda la advertencia de cómo tratar la ira, de qué dice la Biblia sobre la ira, qué impactos tiene, cómo se manifiesta, las advertencias que hay. Y vamos a ver ahora qué hacer, cómo tratarla. Hermano, una de las cosas que yo siempre trato de orar, y eso quisiera como animarle a usted, es que cuando usted ore, pídele al Señor discernimiento. Diga, Señor, dame discernimiento para saber qué pecados me son ocultos. Así oraba, eso es orar la Biblia habla de eso. Nosotros pedirle al Señor que nos revele los pecados ocultos. Y hay ciertos hábitos pecaminosos que nos hacen pecar una y otra vez.
Pero cuando nosotros oramos, Santiago dice, cuando oramos conforme a su voluntad, Él responde. Y orar para que Dios nos muestre qué pecados hay en nuestro corazón. Y si es sobre todo en el contexto del enojo, Dios es fiel. Y Dios obviamente se goza por ese tipo de petición. Y Dios va a poner circunstancias para ser aprobados en esa área. Entonces, si usted ora por enojo, si su oración es, Señor, yo soy muy enojón, yo soy muy enojona, yo quiero cambiar esto en mi vida, bueno, usted dice, el Señor dice, amén. Vienen situaciones adversas donde te voy a mostrar para que puedas reconocer el enojo, te arrepientas y hagas lo correcto. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando nosotros estamos en una situación de ira, ora al Señor, ora y pídele ayuda para responder de una manera que le agrade. Espera la victoria al someterte a la voluntad de Dios. Muchas veces creemos, es que no puedo, no puedo, esa es una de las excusas, ¿no? Es que no puedo controlarme. No es que no puedas, es que no quieres. No es que no puedas, es que no quieres. ¿Y por qué te digo que no quieres? Es porque la Biblia te ha dado todo lo necesario y te ha dado un espíritu nuevo y un corazón nuevo para responder de una manera piadosa, de una manera correcta. Entonces sí puedes. De hecho, en Filipenses 4:13, muy conocido, ¿no? En el contexto, tú dices, cualquier situación lo puedes hacer porque Cristo es quien te fortalece. No importa la situación, no importa el contexto, todo lo puedes lograr. Y más si es si es ir en pos a su imagen. Lo puedes hacer, puedes tener la victoria, porque Cristo te va a fortalecer. Ahora, esto no se da de la noche a la mañana, no es tomar una pastilla y decir, listo, y ahora de mañana me levanté, ahora no soy la persona más feliz, más contenta, más amable del mundo. No ocurre así. Es un proceso, pero ora, sé sensible y espera. No voy a ahondar en los versículos, te voy a dejarlos acá para que los anotes, pero medita en esto, medita en cerca de esto, ora sobre esto. Punto B. Recuerda que Dios está al control de esta situación y Él tiene un propósito. Debemos buscarlo. Muchas veces, parte de nuestro enojo, parte de la situación, creemos como que Dios nos lanzó allí y nos dejó y nos entregó. Dice, bueno, allá resuelve tú. Hermano, Dios es omnipresente. Nuestro Señor es omnisciente. Él sabe y Él nunca está alejado de nosotros. Su promesa y su palabra múltiples veces nos dice eso. Lo que nosotros es que nos olvidamos de eso. Nosotros si realmente tenemos que recordar es la omnisciencia de Dios. Y cuando yo entiendo esto, yo sé que Dios está obrando a través de mi situación. Quizás yo no puedo cambiar la situación, pero yo puedo cambiar cómo estoy respondiendo a la situación. Recuerda, pero si tú y yo recordamos esto, de que Dios está detrás de todo esto, hay un propósito allí. Romanos 8, 28, 29 lo dice. Entonces, como te decía, si tú estás orando para que estas áreas de tu vida salgan, estas áreas pecaminosas salgan, Dios va a obrar en ti. Y debes recordar que Él está en esa situación, Él está presente allí. Y Él la está permitiendo para que nosotros respondamos de acuerdo a su propósito. Punto C. Recuerda que usted representa a Jesucristo. Asegúrate que otros vean su carácter, refiriéndose a Cristo, en tu respuesta a las situaciones irritantes. Hermano, es lamentable. Muchas veces, yo principalmente lo digo, soy el primero. Muchas veces he dado un mal testimonio, siendo que soy cristiano, simplemente porque tuve una reacción de ira. Y esto debe ser exhortante para eso. Y eso es lo que dice, ¿no? Mira que es cristiano, mira. Mira cómo está gritando al sábado a las 6 de la mañana en la casa, mira cómo se escuchan esas peleas. ¿A quién están diciendo? Y el domingo te levantas, toda la familia,
y van, ¿no? Hermanos, nosotros representamos a Jesucristo en todo nuestro entorno, nuestro colegio, en la universidad, en el trabajo, en nuestra relación, nuestros vecinos. Y debemos recordar eso. Nosotros somos, Pedro lo dice, nosotros somos embajadores, representamos al Señor. Entonces asegúrate de que cuando vea en ti y tu reacción sea así, o si bien pecaste y te enojaste, pero te arrepentiste y dices, oye, ¿sabes qué? Alcé la voz esta reunión, alcé la voz cuando me llamaste, mamá, papá, tío, no sé, lo que sea, y estuvo mal. Pequé y realmente no quiero volver a hacerlo y le quiero pedir perdón. Eso muestra el carácter cristiano, eso muestra el carácter correcto, eso muestra el carácter de Cristo obrando en ti. Entonces asegurémonos que las otras personas vean nuestra respuesta en las situaciones irritantes, nuestra respuesta es correcta, el carácter de Cristo ante las situaciones irritantes. Punto D. Considera cómo usted puede haber contribuido al problema. Pida perdón si es necesario y trate de corregir lo que hiciste mal. Muchas veces en situaciones de enojo, Mateo 7 habla de eso, ¿no? Porque tratas de quitarle la paja del ojo a tu hermano, en vez sácate la viga que tiene. Y muchas veces creemos, no. Yo no fue el culpable, aquella persona es el culpable, aquella persona que tiene que pedir perdón, aquella persona es que yo le dije que obedeciera y no obedeció, ellos que tienen que arrepentirse. Pero hermanos, la Biblia siempre nos llama a meditar y a pensar de qué manera nosotros hemos contribuido de otra manera a eso, a ser sensible. Y como dice allí, pidamos perdón si es necesario y tratemos de corregir lo que necesitamos. Nosotros de repente como padres decimos no y somos hirientes con mis palabras y tratamos como que sí, porque yo soy el papá y tengo que mostrar la autoridad y le digo no es así. Y muchas veces, hermano, es necesario nosotros mismos como padres humillarnos. Hijo, hija, perdón. Eso muestra el carácter de Cristo a tus hijos, sobre todo también a tu esposo, a tu esposa. Debemos saber de qué manera contribuimos al problema y pedir perdón y tratar de corregir lo que nosotros hicimos mal. Punto E. Identifica cualquier derecho o deseo que puedas haber exigido en esa situación que te enojó y entrega esos derechos a Dios. Como decía, el enojo parte porque tú quieres hacer cumplir tu sentencia. Tú tienes una preconcepción de las cosas que tú deseas justas, que dices, esto yo lo quiero así. No lo estás diciendo de esa manera, pero lo manifiestas. Entonces, identifica cuál es el derecho, entre comillas, cuál es el derecho o deseo que puedas haber exigido en esa situación que te enojó. ¿Y sabes qué? La Biblia dice, entrega ese derecho a Dios. Entrégalo. Si tú tratas de reemplazar al juez justo, sabio y eterno, te va a ir mal. Te va a ir mal. Entonces, cualquier derecho o deseo que tú tengas por encima y quieres justificarlo por pecado, realmente disciérnelo y entiende que debes renunciar a eso y dejar que el Señor haga la obra. F. Sigue las reglas bíblicas de comunicación porque reconoces lo importante que es la armonía para Dios, y Efesios 4:1-32 habla extensamente acerca de cómo debemos comunicarnos. Y no le voy a dar un spoiler, pero otra próxima lección vamos a ahondar a precisamente esto, de cómo comunicarnos correctamente. Pero la Biblia nos da mucha luz y mucha advertencia de cómo nosotros debemos tratar a nuestros hermanos, tratar a nuestras esposas, que las esposas traten a sus esposos, la relación de padre a hijo, de hijo a padre, la relación de empleado a jefe, de jefe a otro. La Biblia es completa, hermano. Nosotros a veces fallamos y nos enojamos simplemente porque fallamos en la manera como nos comunicamos. Y debemos saber que si tenemos que reaprender la manera como nos comunicamos, debemos hacerlo.
Si tú eres la persona que dice, yo no uso filtro, bueno, usa la palabra de Dios como filtro. No estás en el derecho de ofender a otros por tu manera de pensar. No peques delante de Dios simplemente porque tengas que hacerlo. Nuestra vida se desarrolla hábitos y la mayoría de ellos son hábitos pecaminosos. Son hábitos que no glorifican a Dios. Y debe llegar un punto donde tú debes discernir y parar. Y la comunicación es vital. La comunicación correcta, importante, que dé armonía, que glorifica a Dios, debe ser correcta. Por último, desarrolla un plan de acción. Cuando hablamos de un plan de acción, hablamos de que al tú tener todo lo necesario, tienes todos los textos, el plan de acción debe ser para ti qué hacer en esas situaciones de ira, que tú tengas enojo. Muchos dicen, bueno, cuenta, ¿verdad? Dice cuenta. Otras dicen, bueno, calma, ora, apártate, ora en ese preciso instante, pero debes desarrollarlo. Pero lo principal que yo te animaría a hacer, el plan de acción, es memorizar las escrituras, es saber, lo primero que lo que yo te animaría a hacer es que cuando ocurra la ira, lo primero que debas pensar como plan de acción es saber, ¿es tu ira justa o injusta? Esta ira que yo siento ahora, ¿es por los designios de Dios o mi propia justicia? Si es los designios de Dios, es una ira justa. ¿Ok? Tu ira es justa, tu ira es correcta cuando los designios de Dios están siendo violentados. Tu ira en ese instante es justa. Pero un plan de acción que tú puedas hacer es como meditar, Señor, esta ira que yo siento en este instante con mi hijo, que no me obedece, ¿es justo o injusto? Más probable es injusto, porque la Biblia no habla acerca, bueno, pero de repente yo lo quiero justificar, no, pero es que ellos dicen que tienen que sujetarse a sus padres, honrarlo y obedecerlo. Hay otra mejor forma de meditar, dice, debo controlarme. Voy a enojarme, no voy a pecar. Entonces, el plan que yo siempre trato de orientar a los hermanos cuando estamos en una sesión de consejería o estamos en una lección, yo digo, anota los versículos claves que hablan sobre el enojo y pégalos en donde tú trabajas, en la nevera, en el refrigerador, memoriza la palabra. Discierne si la ira justa, si la ira que tienes es justa o injusta. Discierne también si tu ira te está llevando a pecar. Y si tienes el Espíritu Santo te va a decir, sí, estás pecando. Discierne, otra pregunta que puedes hacerte durante la ira, ¿esto glorifica a Dios o realmente estoy dándole rienda suelta o estoy abriéndole las puertas al diablo para que tenga oportunidades? ¿Estoy mostrando el carácter de Cristo realmente o no? Y este plan de acción, hermanos, no se da de la noche a la mañana. Así como los hábitos pecaminosos son hábitos, los hábitos piadosos deben ser ejercitados, deben ser puestos a prueba, deben ser practicados constantemente. Es como la persona que arranca a ir al gimnasio o qué sé yo, o va y sube el cerro. Si vas a empezar, dice, voy a empezar a hacer ejercicio, no te vas a lanzar un maratón de 30 kilómetros, ¿verdad? Empiezas de a poco, pero vas teniendo victoria acerca de eso. Exactamente la vida cristiana. Y Pablo habla acerca de eso, ¿no? Como aquel que corre a la meta, prosigue a la meta, porque siempre nos ayuda a saber de que el hábito se desarrolla a medida que yo camino y voy teniendo victoria pequeña. Y sobre todo si yo sé que si yo peco, me arrepiento. Me arrepiento. Entonces, como otro punto de recomendación, como un plan de acción, es que si sabes que tú pecaste, cede tu orgullo, apártalo. Y Señor, pide perdón al Señor, porque estás pecando contra Dios principalmente, pero pide perdón también a aquellos que has ofendido. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos porque nos das tantas luz, Señor, sobre estas emociones que tú nos has permitido tener, pero que pues a raíz de nuestra condición caída y como nacemos en pecado, la distorsionamos, Señor.
Y estas emociones, en vez de glorificarte, Señor, muchas veces lastiman, nos hieren a nosotros mismos y crean raíces de amargura, resentimiento, odio en nosotros mismos, hiriéndonos a nosotros mismos y hiriendo a los demás. Y Señor, yo ruego que nos hagas sensible a este pecado. Señor, aquellas personas, aquellos hermanos que luchan con el enojo, que puedan tener victoria acerca de esto. Que es ser a tu imagen, poder avanzar en el carácter de Cristo, que poder reflejar ese perfil, esos atributos que te glorifican, Señor. Y sabemos que el enojo, Señor, si hay alguien que nosotros podemos pensar de que merecía una justicia de enojo por nuestras acciones, somos nosotros mismos que pecamos contra usted. Y Señor, yo estoy convencido de que cuando nosotros tenemos esto en mente, de que si nosotros tenemos esto en mente, de que nuestro pecado causó de que su ira sea derramada sobre el más precioso de los hombres en Cristo, por mi causa, cualquier ira que yo tenga acá en la tierra no se compara con esto, Señor. Y al contrario, es pecaminoso. Por eso yo ruego, Señor, que nos haga sensibles, que podamos ver la luz de Cristo, que podamos caminar en esto, Señor, y podamos tener victoria y ser alentados una vez más por medio de tu palabra. Ayúdenos, Señor. Reconocemos que no podemos solos. No es por nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría. Es por medio de su palabra y el poder que obra en nuestro ser, Señor, que es su Santo Espíritu. Dios, damos gracias una vez más en los méritos de Cristo Jesús. Oramos. Amén.